El Papa Francisco lanzó una campaña a nivel mundial a favor de las personas migrantes y refugiadas, denominada Compartiendo el Viaje. Esta campaña dio inicio el pasado 27 de septiembre y será dirigida por Cáritas Internacional y promovida mediante sus organizaciones a nivel local y nacional. La campaña nos permite acercarnos a los siguientes dos objetivos. Primero, fortalecer vínculos entre las personas migrantes y las comunidades a través de campañas públicas de sensibilización que promuevan espacios y oportunidades para el conocimiento mutuo. Y segundo, combatir la indiferencia mediante la construcción de comunidades más inclusivas, fortaleciendo la cultura del encuentro propia de la espiritualidad cristiana. Por estos motivos, la Arquidiócesis Primada de México, mediante la Comisión de la Pastoral de Migrantes y Movilidad Humana, se ha dado a la tarea de abordar dicha temática mediante la entrevista como un medio para aterrizar las diversas experiencias e historias del fenómeno migratorio, de lo rural a lo urbano y de lo nacional a lo internacional. Soy migrante en mi propio país. Sucede que en el año de 1984, a la edad de 15 años, yo me fui a radicar a la ciudad de Zacatecas. Me fui por razones de trabajo, ya que logré entrar al ejército. Y la unidad a la que yo entré nos mandaron a Zacatecas. ¿Qué pasa ahí? Que cuando yo llego a la ciudad de Zacatecas y ser yo del Distrito Federal, ellos me mencionaban chilango, empecé a vivir mucha discriminación, principalmente en ese entonces en la zona norte, principalmente a Monterrey, Durango, decían una frase: mata un chilango, harás patria, mientras más conozco a los chilangos, más quiero a mi perro, y similitudes como esas. Otra de las consecuencias que yo empecé a vivir fue la vivienda. Nadie quería rentarle una vivienda a un chilango por la mala fama. ¿Qué es lo que pasaba? Que bueno, a veces nos hemos dado cuenta que son discriminados muchas gentes, pero sin darse cuenta que el propio citadino hoy en día, también dentro de su propio país, en otros estados, es discriminado por ese hecho. Duré viviendo allá 3 años, grupo de señoras, que era la que nos atendía, asistía, pues fue conforme nos empezaron a rentar viviendas, empezar a asistir con ropa, comidas, y ya poco a poco se fue uno familiarizando, tanto al caso que yo llegué a decir que era del estado de Hidalgo. De Hidalgo es mi padre y de Poza Rica, Veracruz, era mi madre. Entonces, como conocía muy bien yo esos estados, yo tuve que decir que era de Hidalgo, y eso aminoró mucho la situación que yo vivía en ese momento. Esos puntos de vista de discriminación se dan en todos lados. Y el último fue hace 10 años, pero ese sí estuvo todavía aún más, porque fue en el estado de Chihuahua, en el pleno centro. Fuimos a hacer unos trabajos a una autopista allá en Ciudad Cuauhtémoc, y el primero que enfrentamos fue que llegué yo con los trabajadores en una camioneta, paramos en un restaurante ya de Chihuahua, y en cuanto bajamos y nos sentamos, pedimos la carta. Cuando escucharon nuestro tono de voz, nos pidieron que primero teníamos que pagar la comida antes de consumirla o pedir, ya que ellos ya se habían enfrentado a muchos casos de gente que no pagaba. No lo dudo ni tampoco les doy la veracidad al 100, pero creo que no se trataba de eso. El hecho era de que como nos conocieron por el tono de voz que éramos chilangos, fue la primera parte que ellos retomaron. Posteriormente, cuando quisimos buscar una vivienda, nadie, pero ni siquiera nos daban la oportunidad de explicar con el puro acento. ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, pues lo que en caso hacíamos. Buscamos una persona de ahí intermediaria, se le ofreció trabajo a 2 o 3 personas, y ya ellos eran nuestros guías o las personas intermediarias
tanto para llegar a comer, porque como eran cerca de 20 trabajadores, no en cualquier lugar nos ofrecían la comida. Y aunque la pagáramos por adelantado, aún así vivíamos nosotros eso. Para conseguir transporte, uno no sellaba tan rápido, eran otras cosas, pero sí existe la discriminación dentro de nuestro propio país, dentro de nuestros propios estados, y aún siendo citadino, uno enfrenta esa discriminación, ¿sí? En estos casos, eso lo vamos a poder ir erradicando poco a poco, principalmente a la labor que se hace como esta, a la difusión de más cultura, a la difusión de más valores, a la difusión de un trabajo de hermandad que se haga para poder erradicar un poco más de esta discriminación, que no soy yo el único. Para mí tal vez sería un caso mínimo, o tal vez no me fue nada mal, comparado a cientos de gentes que viven y se enfrentan a esas situaciones. Tal vez para mí mis motivos de discriminación fueron nada más verbales, pero yo puedo asegurar que hasta para muchos han sido físicos, ¿sí? Y tal vez hasta muchos han perdido la vida en esa parte que se enfrenta. Esto es mi historia de la migración. Esta campaña concluye en septiembre de 2019. La Comisión de la Pastoral de Migrantes y Movilidad Humana acompañará este itinerario elaborando y difundiendo un video diferente cada mes que aborde estos temas. Sé parte de este viaje conociendo la historia y las experiencias de migración que tocan y transforman la vida cotidiana. Todas y todos caminemos juntos hacia la tierra prometida.